Febrero, la bella época del amor, la amistad y de sacarnos los ojos porque nuestros films favoritos no ganaron los premios más populares del año, los Academy Awards. Ya saben, lo usual. Como un entusiasta de los medios visuales, también sigo el general de lo acontecido en estos premios, por lo que deseo contribuir a la difusión de estos nominados. Sin embargo, escogeré únicamente una categoría al respecto, en la que obviamente me siento más en confianza: mejor largometraje animado. Mi opinión general sobre estos premios es que son un estándar de calidad, es decir, la gran mayoría de las veces, todos los films nominados son de una excelente producción. Sin embargo, no son un estándar de superioridad, es decir, igualmente, la mayoría de las veces sus ganadores no son las mejores películas en su tipo. Y a veces, las mejores ni siquiera son nominadas, debido al enfoque de cinematografía americana que poseen estos premios. Como último punto, las ordenaré conforme a la relevancia e impacto que merecen, en mi opinión. Sin nada más que decir, es hora del show. En primer lugar, tenemos el regreso de Disney a la fórmula de princesas. Sí, ya sé, técnicamente no es una princesa, pero es la hija del gobernante de su sociedad, el sistema de poderes heredado, y se la vive cantando, así que es una princesa. Ya expliqué brevemente los elementos que me causaron conflicto en mi reseña express, que fueron los cambios abruptos en los musicales, la resolución de un personaje poco justificada, así como algunos diseños y el uso excesivo de los personajes cómicos. Sin embargo, estos no son sino pequeñas inconveniencias que la limitan de alcanzar su máximo potencial, debido a que el resto de sus elementos son más que impresionantes. Empezando por la animación, el manejo del agua me parece más que exuberante. La mayoría de los elementos, desde la madera, el cabello y la textura de la piel de los personajes, es más que realista, y alcanza un nivel al tope de la industria. La música, por parte de Mark Mancina y Lin-Manuel Miranda, incorpora elementos de origen polinesio, particularmente con We Know the Way, donde se hace un homenaje al desarrollo de estas civilizaciones. En este mismo aspecto, el reparto en inglés fue seleccionado con esto en mente, siendo la actriz principal de este origen y The Rock con ascendencia a la misma. No solo eso, sino que la película contó con las constantes recomendaciones de expertos en la cultura y mitología polinesia, afectando el diseño de personajes como el cabello de Maui, quien en un principio era calvo, pero al ser esta una fuente de sus poderes, el equipo tuvo que modificarlo y prestar particular atención al movimiento del cabello de los personajes, y los resultados se aprecian. Sin duda, un proyecto con gran amor en la mitología y orígenes de una cultura tan maravillosa como lo es esta. Si creyeron que el stop motion estaba desapareciendo, los nominados de este año demuestran su presencia en la industria. Os presento a vuestro nuevo compañero, Ícaro. Prefiere que le llamen calabacín. Más bien patata. Ma vie de Courgette, o su adorable traducción, La vida de Calabacín, nos habla sobre la difícil vida que lleva la mayoría de los huérfanos en la sociedad actual. Si bien este tipo de situaciones es comúnmente explorada en ficción, lo que hace a esta destacar es la manera tan cruda en que se presentan los problemas familiares que llevaron a estos niños a su situación de abandono. Homicidios, problemas de drogas o abusos son algunas de las causas de la soledad que experimentan estos niños. Pese a sus orígenes conflictivos, cada uno de ellos conserva cierto grado de inocencia, curiosidad y alegría, por lo que la finalidad de este film es brindar cierto sentimiento de esperanza. Todos estos personajes experimentan un sentimiento de abandono, por demás representativo de los niños en esta situación, y no es sino la buena voluntad de otras personas lo que puede garantizarles un mejor desarrollo. A pesar de un diseño simplista, los detalles detrás de la animación y la textura de los personajes le dan un cierto grado de personalidad al film. Esta es una adaptación del libro Autobiografía de un calabacín, del francés Gilles Paris, mientras que el director suizo, especializado en cortos de stop motion, es Claude Barras, debutando como director de un film, así que hablamos de un esfuerzo conjunto entre ambos países. Al igual que el pobre calabacín,
este film ha sufrido cierto abandono y las proyecciones del mismo apenas comienzan. Esperemos que más gente adopte a esta pequeña animación. Des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies. Tú solo puedes ser lo que eres. Zorro astuto, golpe coneja. La gran Zootopia, el más grande contendiente al puesto número 1, y la verdad, con justa razón. Primero, los directores. Byron Howard, quien anteriormente codirigió Enredados y Bolt. Después, Rich Moore, quien también estuvo a cargo de Wreck-It Ralph. Finalmente, Jared Bush, quien también realizó el screenplay de Moana, así como el creador de Pen Zero. Además de dirigir, los tres intervinieron en el guión y Bush en el screenplay. Creo que todos y su abuelita vieron este film. De cualquier manera, hablaré sobre su temática general. Judy Hopps, una conejita que desde niña desea ser policía en la ciudad más grande de su mundo, Zootopia, el símbolo del idealismo donde todos pueden ser lo que deseen. A base de esfuerzo y trabajo duro, Judy se convierte en la primer policía de su tipo, pero se topa con que la ciudad que tanto ama está llena de prejuicios y discriminación. Este último punto es donde el film destaca, debido a que existe todo un sistema de prejuicios hacia dos principales tipos de animales, presas y cazadores. Un misterio involucrando la desaparición de ciertos ciudadanos es usado para explorar los problemas que esta sociedad posee. Y estas ideas son usadas con todos los tipos de animales, asumiendo que los zorros son mentirosos, los elefantes con buena memoria y otras asociaciones similares. Si bien la crítica social abarca todo tipo de discriminación, también los elementos visuales fueron impresionantemente ejecutados, destacando el diseño de la ciudad, con los establecimientos, los medios de transporte y sus distintas áreas, denotando un sentimiento de amplitud. Los personajes, de igual forma, son impresionantes, con la animación del pelaje de los personajes y las escenas de acción con un movimiento a la par. A mi parecer, si bien posee mejoras en la producción de animación 3D, no fue destacable en exceso, y la historia posee un altibajo en su tercer acto, el cual creo que fue un tanto innecesario. Si bien su relevancia social es probablemente la más elevada de las 5, razón por la cual creo ganará la estatuilla, su relevancia en la industria de la animación siento fue superada por otras, como si bien Calabacín fue una colaboración franco-suiza, la Tortue Rouge, o la Tortuga Roja, es una producción franco-japonesa. Un poco de historia. La anécdota dice que en 2008, el mismo Hayao Miyazaki vio el silencioso, pero emocionalmente cargado, corto animado Father and Daughter, o Padre e Hija, el cual ganó un Oscar, y le pidió a Vincent Maral, el director de Wild Bunch, empresa de distribución de films, que buscara al creador, para realizar una producción conjunta. El autor no es sino Michael Dudok de Witt, quien ha realizado una gran variedad de cortos y comerciales animados, destacando The Aroma of Tea, animado con el uso de té como pintura. Si algo me parece destacable en los contendientes de este año es que prácticamente todos poseen un enfoque internacional en su producción. En la planeación de este film, Toshio Suzuki, quien ha producido prácticamente todo lo relacionado con Studio Ghibli, desde Porco Rosso hasta Omoide no Marnie, así como Isao Takahata, director de La Princesa Kaguya, Mis vecinos los Yamada y la impactante Tumba de las Luciérnagas, ayudaron con la creación del film, aunque el crédito queda completamente en su director. La historia no es sino el paso de los días de un náufrago y su encuentro con una tortuga roja, a lo largo de su estancia en este sitio. Si bien en sus primeros esfuerzos, Dudok de Witt fue abstracto en su proceder, esto es lo que lo llevó a la creación de este film, uno completamente privado de diálogo. Las voces de los personajes no se hacen escuchar más que en un par de ocasiones, y generalmente son ruidos efusivos. Jamás palabras. La música, a cargo de Lauren Pérez del Mar, se transforma en el principal motor de la ambientación de las emociones, y tanto la edición como la animación tienen que ser lo más precisas posibles para retratar las emociones de los personajes.
no hay nada que aprecie más que la representación de una historia sin diálogo, porque demuestra cuán expresivo y relevante es el principal recurso de este medio, la imagen. En este aspecto, Dudok jamás había trabajado con animación digital, por lo que su trabajo fue principalmente de supervisión, relegando el papel de líder de animación a Christophe Lie, quien tomó el estilo del director. Y esto es importante porque si bien la producción tuvo influencia japonesa, la animación fue completamente realizada por Prima Línea en Francia, denotando la habilidad de la industria en este país. Esta no es la primera colaboración de su tipo. Sin embargo, me parece destacable cómo la influencia de ambos medios crearon un film constantemente llamativo, convirtiendo el pasar del tiempo en algo intrigante. Si bien existió cierta influencia del país del sol naciente en esta película, existió otra que acogió por completo este aspecto. Ok, antes de pasar al obvio número 1, comentaré sobre lo olvidado en esta ceremonia. No hablo sino del más grande éxito de esta comunidad y la película más taquillera de la historia de Japón, Kimi no Na wa. Seré sincero, soy una persona que ha visto y disfrutado la mayoría de los films del director Makoto Shinkai, con The Garden of Words siendo mi favorita previa. Sí, creo que debió ser nominada, tal vez en lugar de Moana o Calabacín. Sin embargo, no me parece un film tan destacable como el resto de los puestos. Shinkai tiene un estilo de animación tan específico que puede resultar alienante. ¿A qué me refiero con esto? Me explico. En primer lugar, sus puntos buenos. Lo detallado que llega a ser el diseño de sus fondos y las expresiones de sus personajes es impresionante. Es casi hiperrealista, haciendo que los escenarios se vuelvan un personaje en sí. La música, en general, es vívida, y la banda sonora en esta no es la excepción. Por lo general, sus films destacan por la forma tan natural que retratan algunos elementos básicos de las interacciones humanas. Ahora, los puntos malos. Si bien es muy detallado el dibujo, no hace sino cumplir el estereotipo que posee la animación oriental de ser rígida o con poco movimiento, y las tomas, como el simple pasar de los trenes o la ambientación de fondo, son algo que el artista usa hasta el cansancio. La música, aunque es emocionante, en ocasiones interrumpe la narrativa, como si de un video musical se tratase. Y no me refiero al uso de música como elemento, sino cuando se transforma en un montaje de sucesos acompañados de una canción pop. Por último, Shinkai ha sido víctima de un apodo un tanto irónico en mi opinión, como el nuevo Miyazaki, lo cual parece provenir de su único trabajo con un estilo similar en Oshiwo ou Kodomo. Sin embargo, sus estilos son completamente diferentes, ya que Shinkai se centra en el drama de las relaciones interpersonales modernas, y, desgraciadamente, siempre lo he sentido enfocado al público adolescente, contrario a Miyazaki en un enfoque familiar. Aún así, 5 centímetros por segundo posee mi final favorito en un film de drama. Kimi no Na wa fue un muy buen film. Me recordó el goce que sentí con películas como Summer Wars, de Mamoru Hosoda. Sin embargo, tal como su director lo expresó, su producción se siente con ciertas deficiencias. Aún así, recomiendo ampliamente este film. Una vez aclarado esto, hablemos brevemente sobre el mejor film del año situado en Japón, Kubo y la búsqueda samurái, o Kubo and the Two Strings. If you must blink, do it now. Studio Laika es el más grande productor de stop motion, con películas como Coraline, Paranorman y Box Trolls. Su técnica es una mezcla entre lo mejor que puede ofrecer los distintos estilos de animación que rodean a la industria, desde 2D, pasando por 3D y el diseño de escenarios y marionetas para esta técnica. La historia es el camino de superación y crecimiento de Kubo, para encontrar las 3 piezas de la armadura de su padre y así derrotar al Rey Luna. La temática se encuentra completamente situada en Japón, desde una perspectiva cultural, con elementos tradicionales, herramientas estéticas y, sobre todo, la música,
empleando el instrumento típico, el shamisen. Desgraciadamente, este film no ha recibido la atención que merece, y apenas logró recuperar su presupuesto original, lo cual la convierte en un fracaso financiero. Y esto podría poner en riesgo futuras producciones. Es por ello que, si bien hablaré muy brevemente de él en este video, prepárense, que tengo más videos en producción. Y no pararé de difundir lo maravillosa que es la incorporación de todos sus elementos, trama, animación, música y lo importante que es su relevancia en la industria de la animación. Los premios de la Academia son un evento que puede ayudar a la popularidad de estas obras, por lo que les imploro le den una oportunidad a estas obras. Y, si conocen otras que deberían ser reconocidas, hagan lo mismo y difundan su importancia en esta bella comunidad. Les ha hablado el ajolote de la animación, apasionado entusiasta de este medio. Les deseo lo mejor y recuerden, esta es una maravillosa época para estar vivos. No te mentí yo. Él sí.